El programa que verán a continuación es real. Las personas entrevistadas y los lugares presentados son auténticos. Esta película trata gráficamente el tema del aborto. Se recomienda a los padres el uso de su criterio en el caso de menores de edad. New Liberty presenta La decisión es suya. Había comenzado como un simple proyecto más, una serie de artículos para un periódico de gran circulación en California. Una cuestión de rutina. No tenía la menor idea de lo que iba a encontrar. El tema de mi reportaje jamás abarcaría 8 columnas, como llegó a ocurrir en 1973. Ahora se trataba tan solo de un tema controvertido. Esa controversia, sin embargo, es una cuestión de vida o muerte. Comencé por estudiar la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Roe contra Wade en 1973, la cual establece sencillamente que una mujer tiene el derecho constitucional de recurrir al aborto. 2 de los 9 jueces involucrados votaron en contra de esa decisión, acusando a la Corte de inventar un derecho constitucional especial para las mujeres embarazadas. Muchos como ellos sintieron que la Corte excedió en mucho su poder constitucional al dictar la ley del aborto a los estados. A raíz de esa decisión, han proliferado las clínicas dedicadas a la práctica del aborto, como esta. El doctor Edward Aldrich es su director y opera 13 clínicas similares en todo el estado, supervisando miles de abortos al mes. ¿Quiere decirme cómo se hace un aborto? En el primer trimestre, la mayoría de los abortos en los Estados Unidos se llevan a cabo mediante la succión del feto, que es básicamente un método en el que se dilata el cuello uterino y se coloca un pequeño tubo de cáñamo en el útero, evacuándose el contenido mediante un proceso similar, digamos, al de una aspiradora. El otro método de uso común en los Estados Unidos se emplea en embarazos muy avanzados hasta de 6 meses y consiste en introducir una solución salina dentro de la cavidad. Y esto induce en la paciente un parto prematuro que la hace expeler el producto de la concepción en un lapso de 24 a 48 horas. Creo que el aborto es vital como una forma de control demográfico, una forma de suprimir la pobreza, el crimen y toda clase de problemas humanos que tenemos en la sociedad y que lo hacen esencial. Ocasionalmente las mujeres buscan una opinión profesional antes de recurrir al aborto. Abby Safner es asesora de asuntos familiares e infantiles y ha establecido con otras 5 mujeres un centro feminista de terapia. Quisiera saber cómo se sentiría un hombre si quedara embarazado a la mitad de sus estudios y no tuviera otra opción que tener a ese hijo. Creo que su opinión sería muy diferente. ¿Ha tenido usted un aborto? Sí, varias veces. Y no sé qué habría hecho si no hubiera tenido esa opción. Sin esos abortos ahora tendría 3 hijos y tal vez estaría en la miseria. ¿Es casada? Todavía no. Otra voz feminista en la controversia sobre el aborto es Tina McGraw, directora administrativa de 5 instituciones para el control de la natalidad. 58% de su subsidio proviene del Departamento de Salud Pública del Estado de California. Las mujeres que vienen a ustedes, ¿de qué edad son? Por embarazo hemos visto mujeres desde los 12 años de edad hasta los 54. ¿Qué porcentaje de menores? Como 33% son menores de los 18 años y de ellas tal vez un 90% ha ocultado su embarazo a sus padres. ¿Qué proporción opta por el aborto como solución? Un promedio del 70 al 75% elige el aborto. ¿Y los derechos de esos pequeños? No existe en la Constitución nada que indique que esos pequeños tengan derechos legales. ¿Le parece que sea correcto dejar esas decisiones en manos de los legisladores? No necesariamente lo que es legal es correcto. Sin embargo, lo que es legal es legal. Pero es decisión personal hacerlo o no hacerlo. ¿Y qué me dice de los contribuyentes que están en contra del aborto, pero cuyos impuestos se utilizan para subsidiarlo? En ese caso, ¿qué me dice de los contribuyentes que están contra la guerra y cuyo dinero va al Departamento de la Defensa? Hay algunas cosas que son inevitables. Una de ellas son los impuestos. Más tarde hablé con 2 asesoras de la clínica, quienes también tuvieron abortos. Joy vino hace solo algunos meses. Dana hace varios años. ¿A dónde fuiste tú, Joy?
A un lugar que vi en el periódico, un lugar llamado Planeación Familiar. ¿Qué tipo de asesoría recibiste antes de tu aborto? No recibí ninguna asesoría. ¿Qué efecto tuvo en tu vida? Pasé por muchos cambios emocionales. Fue muy difícil. Tuve que tomar una decisión primero y me di cuenta que era lo mejor para mí y eso me ayudó después. ¿Sentiste remordimientos? Me imagino que Sí, pero en estos momentos tengo 24 años y sé que habría arruinado mi vida y la de varias personas. ¿El aborto fue una experiencia traumatizante para ti? sí, bastante. Mientras tenía el aborto me sentí muy diferente y me afectó mucho tiempo después. La Casa Teresa es un hogar para madres solteras de 18 a 25 años que ofrece una alternativa al problema. ¿Qué emociones sentiste al saber que estabas embarazada? Todo tipo de emociones, felicidad, tristeza, miedo. ¿Darías tu hijo en adopción? Llegué a pensarlo, pero creo que no lo haría. Me asusté mucho. Eso sí, no sentí felicidad porque era muy chica. ¿Por qué decidiste no tener un aborto? Porque sentí que quería darle la vida. ¿Qué sentiste cuando descubriste que estabas embarazada? Traté de no pensar en eso. Tenía miedo. ¿Consideraste recurrir al aborto? No. ¿Has tenido un aborto alguna vez? Sí. ¿Cómo te sentiste después del aborto? Deprimida, muy deprimida. ¿Te parece mal que el padre de tu hija ande por ahí y seas tú quien tenga que sufrir las consecuencias? Creo que es terrible. Él se divirtió igual que yo haciendo al bebé. Si no van a tomar responsabilidad del nacimiento, entonces deben tomarla antes del nacimiento. Todo el mundo piensa que es una especie de broma. Si yo pudiera cambiar las cosas, habría esperado más. Dime, Katy, ¿qué fue lo que te ayudó más a sobrevivir esos 9 meses? Estoy segura de que fue Dios. Si no hubiera sido por Dios, no hubiera podido. Estaba segura de que las voces más airadas provendrían de los legisladores. Así que hablé con William Denamayer, diputado de Fullerton, California. Señor Denamayer, ¿qué opina usted de que 7 de los 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia dictaran que el aborto es un derecho constitucional? El ser un juez de la Suprema Corte no quiere decir que la persona sea infalible. Por ejemplo, hace solo un siglo tuvimos un grupo similar de jueces cuyo trabajo los llevó a la conclusión de que los hombres negros no eran seres humanos. Y solamente una guerra civil logró cambiar eso. El doctor Bernard Nathanson fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional para la Anulación de las Leyes sobre el Aborto. Nathanson apoyaba el aborto electivo y operaba también una de las clínicas de abortos más grandes del mundo. Pero su punto de vista ha cambiado radicalmente y lo describe en su libro El aborto en Norteamérica. Comencé a cambiar de opinión después de dirigir la clínica más grande de abortos del mundo en Nueva York durante un periodo de 2 años. Operábamos de las 8 de la mañana hasta la medianoche, todos los días de la semana, 365 días al año. Hacíamos 120 abortos al día y acumulamos un total de 60,000 abortos en los 19 meses que la tuve a mi cargo. ¡Qué interesante! Teníamos un equipo de 35 médicos, muchos de ellos ganaban bastante bien, digamos, varios cientos de miles de dólares al año. Mi oposición se basa por completo en un punto de vista no religioso, humanista. Ese organismo en el útero es un ser humano y tiene derecho a la vida. ¿Usted opina que el aborto pueda justificarse? Sí, cuando la vida de la madre está en peligro inmediato si continúa el embarazo. ¿No tiene la mujer derecho sobre su cuerpo? No podemos hablar de ningún derecho absoluto. Todos los derechos están sujetos a un contexto. Por ejemplo, la mujer no puede suicidarse, ni inyectar narcóticos en su cuerpo, ni vender su cuerpo. Por lo tanto, en cierto sentido, nadie tiene un control absoluto sobre su cuerpo. Cada año, a partir de 1973, el movimiento Pro Vida viene a Washington el día 22 de enero a protestar contra la decisión de la Suprema Corte y a pedir al Congreso una revisión de las leyes del aborto. No me interesa la religión, no soy adepto de ninguna religión. Vengo aquí porque este es el ejemplo más extremo de la violación de los derechos humanos en la actualidad.
Yo siempre había estado en favor del aborto. Me parecía que era una de las mejores cosas que había. Soy miembro del Partido Liberal y estoy en favor de la liberación femenina. Así que estaba en favor del aborto. Me parecía la solución a los problemas de la sobrepoblación, del abuso a los menores y todo lo demás. Bueno, hace como un año fui a una biblioteca y me puse a estudiar embriología. Y en vez de encontrar unos tejidos sin forma de los que hablábamos siempre, lo que encontré fue un ser humano en desarrollo, y eso me abrió los ojos y me dije, estamos matando bebés. ¿Por qué trae esa pancarta que dice alto al holocausto? Porque lo que está pasando ahora es lo mismo que pasaba en la Alemania nazi. Estamos matando sin compasión alguna. Es ilegal destruir el huevo del águila calva, pero es legal destruir bebés. He venido a marchar aquí porque mi mamá no me abortó a mí. Los niños son muy bellos. Si me hubieran abortado a mí, no estaría aquí. ¿Y qué va a hacer una mujer que no quiere tener a su hijo? Que lo ofrezca en adopción, pero que no lo aborte. Localicé al diputado Henry Haidt, autor de la propuesta por reducir el subsidio federal de abortos, y le pregunté por qué los miembros de Provida comparan siempre la decisión de la Suprema Corte de 1973 con la decisión Driscoll de 1855. En la decisión de Driscoll, la Corte llegó a la conclusión de que el esclavo era una mercancía. Al menos tenía valor en la Suprema Corte de Justicia del 22 de enero de 1973. Un bebé no nacido no tiene el valor siquiera de una hoja de hierba. La ley protege una hoja de hierba o de pasto. Pero un bebé no nacido bajo esa decisión no tiene derechos en absoluto. No tiene ningún valor. Perdón, doctor Wilkie. Sí. Soy Ann Somers, de la prensa. Estoy escribiendo una serie de artículos y quisiera hablar con usted. Además de hacer giras como conferencista, el doctor Wilkie tiene una clínica privada en Ohio, junto con su esposa Bárbara, que es enfermera profesional. Es el autor del Manual del Aborto, que parece ser la Biblia del movimiento Pro Vida. Los Wilkie me concedieron una entrevista en un salón de banquetes del hotel en que se hospedaban. ¿Qué opinan de la mujer que no quiere al hijo que lleva adentro? ¿No será ese hijo más tarde objeto de descuidos o de abusos? Cómo se siente ella a los 2 meses de embarazo no es indicativo de lo que sentirá el día que tenga al bebé en sus brazos. El 90% de los abusos infantiles fueron embarazos planeados. Más aún, desde que el aborto es legal en la nación, ese tipo de abusos ha aumentado en un 500%. ¿Pero es que la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo? Primero, desde el punto de vista científico, no se trata de su cuerpo, se trata de una entidad separada e individual. En verdad, el pequeño consiste de tejidos ajenos al cuerpo de la madre. Ann, tengo unas fotografías aquí que le abrirán los ojos. Es necesario encarar la realidad. Esta pequeña nació a las 21 semanas del embarazo. Pesaba menos de medio kilo cuando se le tomó esta fotografía, 3 meses después de nacida. Lo que tiene en el bracito es el anillo de la enfermera. Eso le dará una idea de lo pequeñita que era. Aquí tenemos otra fotografía, una famosa portada de la revista Life. La Suprema Corte dice que es posible matar a este niño sin tener que dar razón alguna y que puede hacerlo cualquier médico en cualquiera de los 50 estados. Pueden tener la suerte de nacer, digamos, un día antes de la fecha de su ejecución. En ese caso no es posible matarlos, pero si viven en el vientre, esa es la zona de fuego libre en nuestro país actualmente. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es una cuestión visual. Ahora es posible ver al bebé y quién va a querer matar a un bebé al que puede ver. Pero veamos a uno más joven, 16 semanas. ¿Parece esto un bebé? Y 2 semanas antes este tiene... 14 semanas. ¿Merece nuestra protección? Este pequeño tiene 11 semanas, una tercera parte del embarazo. Como usted puede darse cuenta, está chupándose el pulgar. Ha comenzado a respirar, a tragar, a digerir, a orinar. Tiene pequeños movimientos intestinales. Ahora duerme, pero despertará si hay algún ruido fuerte o si la madre baja las escaleras. ¿Por qué cree usted que la madre puede calmar más fácilmente a un pequeño inquieto? Incluso más fácilmente que la abuela que tiene más experiencia en ese tipo de cosas. Porque el bebé ha estado oyendo la voz de su madre durante 6 meses dentro de ella. El bebé reconoce la voz de su madre, es por eso que ella sabe cómo calmarlo. A esta edad el bebé siente dolor, puede aprender cosas, y hemos encontrado incluso evidencia de sueños en sus patrones cerebrales. Estos son los bebés que se matan en los abortos. Este par de pies pertenecen a un bebé de 10 semanas de desarrollo. Su formación es tan completa como la de los suyos o los míos. A las 10 semanas el cuerpo se ha desarrollado completamente, incluyendo las huellas digitales. Esta foto ha ganado varios premios.
Es un bebé a las 6 semanas de su concepción. Ya pueden apreciarse los ojos, las manos y los pies. Y en cuanto termine de desarrollarse la naricita, podrá mover la cabeza. A esta edad pueden registrarse ya sus ondas cerebrales. A los 18 días el corazón ya está bombeando sangre a todo el cuerpo y es un tipo de sangre tal vez diferente al de la madre. A los 10 días este nuevo ser, en un despliegue increíble de poder hormonal, detiene el ciclo menstrual de su madre y toma el cargo absoluto del embarazo hasta su conclusión. Cuando el esperma y el óvulo completan su unión y se realiza la fertilización o concepción, se forma una célula. Cada uno de nosotros fue alguna vez esa célula. Y contenida en esa célula, que fue usted, estaba la totalidad de lo que es ahora. El color de su cabello, el tamaño de sus pies, el hecho de que tal vez a los 50 años tendrá diabetes, todo eso estaba ya en esa célula. Porque el hecho científico es que nada se ha agregado a esa célula que fue usted una vez. Nada excepto comida y oxígeno. Lo único que ha hecho desde entonces ha sido crecer. Esto es lo que queda después de un aborto por succión legalmente válido. Es un bebé de unos 2 meses y medio. La succión ha despedazado por completo su cuerpo. He aquí un aborto tardío de casi 4 meses y medio. Se inyectó una solución salina venenosa en la bolsa líquida del bebé que lo mató en varias horas. La madre más tarde tuvo un parto en el que dio a luz a un bebé muerto. Y aquí tenemos el producto de un día en un hospital canadiense de abortos, mostrando a varios bebés muertos que habían llegado de las 18 a las 24 semanas de vida uterina antes de que se les asesinara. La gente tiene opiniones muy diversas sobre qué es lo que se aborta. ¿Cuál es la suya? Es una cuestión filosófica como cualquier otra y prefiero no comentarlo. Entonces la controversia está en cuándo se cree que el feto se convierte en ser humano. Sí, no me considero ningún experto en ese tipo de controversias, pero creo en el derecho de la madre potencial a conducir su vida como le convenga. Y en eso la Suprema Corte de Justicia está de acuerdo conmigo. El feto se implanta por primera vez en las paredes del útero unos 9 días después de la concepción. Es en ese momento que comenzamos a detectar en ese feto las primeras señales químicas que nos indican que está ahí y que es uno de nosotros. Yo no creo que eso venga al caso. El aborto es una opción legal y eso es un hecho. Es muy interesante el hecho de que si la madre va a abortar a su hijo, se refiere a él como su feto. Pues si va a abortar un feto. Fue algo que tenía que hacer y no lo quise racionalizar demasiado. Pero si lo va a conservar, le dice mi bebé. Voy a educar a mi bebé tan bien como pueda. Voy a conservar a mi bebé. O sea que el aborto tiene la virtud de abaratar la vida humana. ¿Dirías tú que estabas tomando una vida humana? Ajá, eso hice. Bueno, doctor, la opinión general es que el aborto es una cuestión moral. Ahora, ¿hay algún precepto moral, algún principio ético en el que base usted su opinión? La verdad no sé mucho de filosofía y trato de no meterme demasiado en esos embrollos. Tratamos de no pasar juicio moral ni examinamos la ética del asunto. ¿Entonces el aborto no es una cuestión religiosa? No, el aborto va más allá de los intereses de un grupo específico como el de una religión o el de la medicina misma. Es un asunto que afecta a la población de nuestro país y solo podrán resolverlo los hombres y mujeres de este país. Sabía que para llegar a la raíz de mi propia posición al respecto, debía digerir el aspecto moral y confrontar el aspecto físico del problema. Tenía que presenciar un aborto. Ahora quiero que respire profundamente. Va a quedarse dormida en unos momentos. Ponemos este instrumento aquí para poner a nuestro alcance el cuello del útero en tanto que lo dilatamos. Dios mío, ha gritado y está inconsciente. Bueno, según el doctor, no es muy común que pase eso.
Seguimos dilatando el cuello. Observé mientras el doctor usaba dilatadores más grandes cada vez. Esta paciente lleva unas 12 semanas de embarazo. Ahora voy a exponer el cuello uterino en sí. Esto lleva por lo general de 1 a 2 minutos. Había iniciado el proceso de succión. Los líquidos pasan por el tubo sin dificultad, pero una vez que se llega al feto, la manguera se atora momentáneamente, hasta que han pasado por ella los pedazos de mayor densidad. Y básicamente, eso es todo. El aborto ha terminado. El doctor trabaja a toda velocidad. Hay otras pacientes esperando. Después de más de 35 clínicas de abortos, finalmente se me concedió el permiso de presenciar un aborto por inyección salina en un hospital de entrenamiento en la costa occidental. Este método se lleva a cabo mediante la introducción de una solución salina dentro de la cavidad. Esto induce en la paciente un parto prematuro que la hace expeler el producto de la concepción en un lapso de 24 a 48 horas. 3 horas después de haberle inyectado, la paciente comenzó a tener dolores de parto que continuaron durante 2 días. Entonces dio a luz un bebé muerto de 18 semanas de desarrollo. Si el bebé nace con vida, se considera que ha habido complicaciones. Según las enfermeras, no se toma ninguna medida para auxiliarlo en su supervivencia. Peggy Kilpatrick trabajaba para un laboratorio de patología que auxiliaba a varias clínicas de aborto. Su trabajo seguía al aborto y consistía en recogerlos. PDC es el producto de la concepción. Es algo así como un nombre que le pusieron para sacarlo de la realidad y hacerlo una cosa en vez de un ser humano, un embrión o un feto. Cuando traían los PDC al laboratorio, ¿qué pasaba con ellos? El embrión se colocaba en un bloque de cera y se cortaba en tajadas. La primera que vi yo, la levanté y era la mano de un bebé. Era diminuta, una mano pequeñita, y creí que iba a volver el estómago. Revisan cada sección para ver que haya materia fetal. Tiene que haber manos, pies, intestinos, todo eso. Así no se puede acusar al doctor de hacer un aborto en una mujer no embarazada. Los restos se vuelven a colocar en el recipiente y se almacenan en un depósito. Y finalmente a los 6 meses se les incinera. ¿Hay evidencia de abortos hechos en mujeres que no estuvieran embarazadas? Es frecuente. Varios laboratorios llegan a tener hasta un 20% de esos casos. Una vez estaba en el laboratorio trabajando con unas probetas y el patólogo estaba trabajando con una serie de especímenes y abrió un recipiente y dijo, Dios mío, estoy harto de verlos cuando están así. Se trataba de un bebé de este tamaño y lo sostenía por el cuello como un muñeco de trapo. Y dijo, no sé por qué me mandan siempre esto, si lo volvió a tirar en el recipiente cerrándolo de nuevo. Eso pasaba con frecuencia, nos mandaban muchos que eran enormes, y eso pone en peligro a la madre. Yo pienso que si la madre estuviera ahí ese día y viera a su bebé, creo que se iba a sentir muy mal. Creo que esas madres no se dan cuenta de lo que es eso, de que se trata de su hijo, de su bebé, sostenido por el cuello como si fuera basura. Definitivamente el aborto pone en peligro la salud y la vida de la madre. Particularmente es peligroso si se le practica en su primer embarazo. Hay problemas como en cualquier otra cirugía, pero es mucho más seguro que la única alternativa, y la única alternativa es el alumbramiento. Tiene el doble de posibilidades de perder otros hijos en los primeros 3 meses. El cuerpo de la mujer está listo para producir ese hijo y se le quita a ese hijo de repente. Tiene 10 veces más posibilidades de perderlo en el segundo tercio. El aborto no tiene peligro cuando lo efectúa un médico hábil y calificado. Tiene el doble de posibilidades de que el bebé nazca muerto. Es frecuente que dejen dentro pedazos que puedan causar peritonitis, o sea, una infección del cuerpo entero. Se vuelve a hacer la succión, esperando que salga bien y esperando que no la mate la hemorragia. La posibilidad de un embarazo problemático aumenta de un 4 a un 800%. La posibilidad de un parto difícil es mayor. La posibilidad de un parto prematuro es 3 veces mayor. Y así sucesivamente.
He visto a las ambulancias llegar a las clínicas a recoger a esas mujeres, varias de ellas de 14, 15, 16 años, y llevarlas al hospital donde tal vez detengan la hemorragia, controlen la infección y vuelvan a ponerlas de pie para que luego les digan que el aborto no es nada. Un promedio del 5 al 10% de las mujeres que abortan a su primer bebé jamás podrán concebir a otro. ¿Y qué le parecería a usted llevar eso como una marca en su vida? Asesiné al único bebé que pude haber concebido. Había comenzado mi proyecto con la mente abierta, creyendo realmente en el aborto como alternativa válida. Ahora sé que la opción de las mujeres va más allá del aborto o del control de la natalidad. Somos responsables de la elección de circunstancias en las que hayamos de concebir a nuestros hijos. Y ahora me pregunto, ¿es la decisión de la Suprema Corte la última palabra en la cuestión del aborto? ¿O es solo el principio del análisis real del problema? Value more precious than gold.